Emily nunca olvidó la primera vez que conoció a Daniel. Era una luminosa mañana de sábado. Había pasado todo el día preparando la casa porque vendría el mejor amigo de Mark de la universidad. Mark había hablado de él innumerables veces. Historias de sesiones de estudio nocturnas, viajes por carretera y momentos de risa que solo los mejores amigos podrían compartir. Pero Emily nunca lo había conocido en persona hasta el día en que sonó el timbre. La abrió y encontró a Daniel parado allí, con una pequeña caja de copas de vino, como regalo de inauguración. Parecía casual, su sonrisa cálida, y en el instante en que sus ojos se encontraron, Emily sintió que algo inusual se agitaba en su pecho. No fue dramático, no como en las películas, pero era innegable que era una conciencia que no esperaba. Daniel entró, y su presencia llenó la habitación sin esfuerzo. Él le estrechó la mano y dijo: «Emily, finalmente he oído mucho sobre ti». Su voz era profunda, tranquila, y transmitía una tranquilidad que la hacía sentir nerviosa y extrañamente cómoda al mismo tiempo. Mark apareció desde la cocina, le dio una palmada en la espalda a Daniel y lo abrazó. Y así, los dos amigos volvieron al ritmo de los viejos tiempos. Se rieron de los recuerdos, se burlaron mutuamente de hábitos olvidados, y Emily dio un paso atrás, observando el vínculo entre ellos con silenciosa admiración. Le encantaba ver a Mark tan feliz, tan vivo, pero mientras observaba, también descubrió que su mirada se desviaba hacia Daniel más de lo debido. No era sorprendentemente atractivo, en el sentido convencional, pero tenía algo más en energía, una confianza que hacía que la gente quisiera estar cerca de él. Su sonrisa fue rápida, su risa fácil, y cuando sus ojos de vez en cuando se posaban en ella, Emily sentía como si realmente la estuviera mirando, no solo mirándola. Era como si en esos momentos ella no fuera solo la esposa de Mark. Ella era simplemente Emily, una persona digna de mención. Durante la cena, los tres se sentaron alrededor de la mesa. El aire se llenó de historias y risas. Daniel habló sobre su trabajo en arquitectura, sus viajes por el país, y los proyectos que lo habían llevado a lugares a los que nunca pensó que iría. Emily escuchó atentamente, con la barbilla apoyada en la mano, y los ojos siguiendo cada palabra que él decía. Mark se burló de ella, y le dijo: «Cuidado, M, empezarás a preferir las historias de Daniel a las mías». Ella se rió, restándole importancia, pero en el fondo sabía que Mark no estaba del todo equivocado. A medida que avanzaba la noche, Emily se excusó para recoger la mesa. Llevó los platos a la cocina, sintiendo que su corazón aún se aceleraba por la conversación. Se dijo a sí misma que no era nada. Daniel era simplemente interesante, eso era todo. Tenía una manera de hablar que hacía que todo pareciera vivo. Simplemente quedó cautivada por la novedad, la frescura de su presencia. Pero cuando alcanzó un vaso, lo vio apoyado casualmente contra la puerta, mirándola. «¿Puedo ayudar?», ofreció Daniel, dando un paso adelante. Cogió los platos que tenía en las manos, y sus dedos se rozaron brevemente. No fue nada, un simple toque, pero envió una extraña chispa por su brazo. Ella se apartó demasiado rápido, forzando una sonrisa. «No, tú eres el invitado. Siéntate, relájate». Él sonrió, sin presionar más, pero la calidez en sus ojos permaneció por un momento demasiado, antes de que se volviera para unirse a Mark. Esa noche, después de que Daniel se fue, Emily se encontró despierta junto a su marido. Mark ya estaba profundamente dormido, su respiración era constante, y su brazo descansaba pesadamente sobre su cintura. Miró al techo, repasando la noche en su mente. Pensó en la risa de Daniel, en su forma de comportarse, en la forma en que la había mirado en la cocina. Se odió a sí misma por eso. Ella amaba a Marcos. No había dudas al respecto. Él era su marido, su socio,
el hombre con el que había construido su vida. Sin embargo, no podía negar lo que había sentido. Un pequeño y peligroso parpadeo que intentó apagar tan rápido como apareció. En las semanas siguientes, Daniel se convirtió en una presencia habitual en sus vidas. Pasó a ver fútbol con Mark, los ayudó a pintar su habitación de invitados e incluso los acompañó en las cenas de los domingos. Siempre fue educado, siempre respetuoso, siempre cuidadoso de no cruzar ninguna línea. Para Mark, él era simplemente el mejor amigo que siempre había tenido. Para Emily, aquí había algo completamente distinto. Una tormenta silenciosa que despertó emociones que no sabía que era capaz de sentir. Ella notó los pequeños detalles sobre él, aquellos que nadie más parecía. La forma en que se inclinaba hacia adelante al escuchar, como si cada palabra importara. Panorámica durante semanas. Trabajaron juntos en la cocina. Daniel se agachó cerca de la pared mientras Emily le sostenía una linterna. Le pidió que le pasara clavos y tornillos, y sus dedos se rozaron más de una vez. Cada toque accidental hacía que Emily retrocediera demasiado rápido, con el corazón acelerado. Cuando finalmente el estante estuvo asegurado, Daniel se sacudió el polvo de las manos y sonrió. Eso debería durar mucho tiempo. Gracias, dijo Emily en voz baja. No tenías que venir bajo la lluvia. Se encogió de hombros. No me importó. En lugar de irse de inmediato, Daniel se quedó, y pronto estaban sentados a la mesa con 2 tazas de café, escuchando el sonido constante de la lluvia contra las ventanas. La casa se sentía extrañamente íntima en el silencio. Sus preguntas que la sorprendieron. ¿Qué sueños había dejado ir? ¿Qué lugares deseaba poder ver? ¿Alguna vez sintió que la vida había resultado diferente de lo que esperaba? Emily se encontró respondiendo honestamente, más honestamente que en años. Ella admitió que alguna vez soñó con viajar más, con escribir, con perseguir pasiones que habían quedado de lado, cuando el matrimonio y las responsabilidades se hicieron cargo. Daniel escuchó atentamente, asintiendo, animándola con cada palabra. Anfitriona, pero como una mujer con esperanzas y decepciones, con sueños aún parpadeando en el fondo. En un momento, se rió nerviosamente. No suelo decir estas cosas en voz alta. Deberías, respondió Daniel en voz baja. Tienes mucho dentro de ti, Emily, más de lo que te das crédito. La sinceridad en su voz la sorprendió. Durante un largo momento, sus miradas se encontraron, y ella sintió que algo pesado se instalaba entre ellos. La verdad no dicha, ninguno se atrevió a reconocer. Cuando sus manos se rozaron, mientras alcanzaban la misma taza. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier palabra. Emily retiró su mano rápidamente. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Se puso de pie abruptamente, y caminó hacia el mostrador con el pretexto de volver a llenar el café. Necesitaba espacio, distancia, cualquier cosa para calmar la tormenta dentro de ella. Daniel permaneció sentado, mirándola en silencio, como si él también estuviera luchando con algo que no podía decir. Finalmente, el momento pasó. Cambiaron de tema. Volvieron a una conversación más ligera. Pero el trasfondo permaneció. Emily lo sintió en cada pausa, en cada mirada que duraba demasiado. Sabía que estaba caminando por una línea peligrosa. Y sin embargo, no podía negar lo viva que se sentía en compañía de Daniel. Más tarde esa noche, después de que Daniel finalmente se fue, Emily se sentó sola en la mesa, mirando las tazas vacías. La casa estaba en silencio, excepto por la lluvia, pero su corazón todavía latía con fuerza, por todo lo que no había dicho. Se dijo a sí misma que era inofensivo, solo conversación, solo amistad, nada más. Pero en el fondo sabía que no era cierto.
Los días se convirtieron en semanas, y el sentimiento solo se hizo más fuerte. Cada vez que Daniel venía, Emily intentaba actuar con normalidad. Intentaba concentrarse en Mark y sus rutinas compartidas. Pero no pudo escapar del hilo invisible que la arrastraba hacia Daniel. A veces lo sorprendía mirándola. Su mirada se detenía demasiado tiempo antes de apartar la mirada. Sabía que él también lo sentía, aunque ninguno de los dos se atreviera a admitirlo. Una noche, en una pequeña reunión del vecindario, Mark y Daniel estaban afuera, con un grupo de amigos, riéndose de una vieja historia. Emily estaba adentro, preparando más bebidas, cuando Daniel entró, solo para tomar algo del mostrador. Por un breve segundo, fueron los únicos dos en la habitación. Sus ojos se encontraron. No se dijo nada, pero se entendió todo. Daniel tomó las bebidas y sonrió levemente. Pero había algo detrás de esa suavidad, sin sonrisa. Una pregunta que ninguno de los dos pudo responder. Luego volvió afuera, dejando a Emily congelada. Su corazón quedó atrapado entre la lealtad y el anhelo. Esa noche, acostada en la cama junto a Mark, Emily miró fijamente la oscuridad. Se dijo de nuevo que amaba a su marido, que Daniel era solo un amigo, que los sentimientos que se agitaban en su interior eran peligrosos y debían ser enterrados. Pero la verdad era innegable. Algo había comenzado en el momento en que se sentó frente a Daniel, con la lluvia golpeando las ventanas. Solo cuando su reflejo en la ventana le recordó a ella misma, la esposa de Mark, apartó la mirada. Más tarde esa noche, después de que los invitados se fueron y el patio trasero quedó en silencio, Emily se quedó para ayudar a limpiar. Apiló platos, llevó bandejas al interior y tarareó suavemente para llenar el silencio. Cuando se giró, Daniel estaba allí, sosteniendo una pila de vasos. ¿Necesitará ayuda?, preguntó, en voz baja. Punto gentil. Intentó sonreír. Ya has hecho suficiente. Deberías ir a descansar. No me fui. Dejó los vasos y cogió un trapo para secar los platos. Trabajaban uno al lado del otro. El aire estaba cargado de palabras no dichas. Finalmente, Daniel rompió el silencio. Emily. Su voz era más suave ahora, vacilante. A veces me pregunto si nos hubiéramos conocido por primera vez, en otro tiempo, en otra vida. ¿Habrían sido diferentes las cosas? Su mano se congeló alrededor del plato que sostenía. La pregunta la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Ella lo miró, buscando en su rostro alguna señal de que estaba bromeando. Pero sus ojos solo reflejaban sinceridad. Es el mismo anhelo silencioso que había sentido dentro de sí durante meses. Su corazón gritó para responderle. De haber dicho que sí, las cosas habrían sido diferentes. Sí, yo también lo siento. Pero en lugar de eso, forzó una pequeña sonrisa, y susurró. No deberíamos hacer preguntas como esa. Las palabras se sintieron como cuchillos en su garganta. Daniel asintió lentamente. Su expresión era ilegible. Pero la mirada en sus ojos persistió, y tenía más peso que cualquier confesión. Terminó de secar el vaso, lo dejó con cuidado, y dio un paso atrás. El silencio entre ellos se hizo más fuerte que las risas que habían llenado la casa horas antes. Emily quiso interrumpirlo, explicarlo, suavizar el tono de su respuesta. Pero no pudo. Ella había elegido sus palabras, y con ellas había construido un muro que ninguno de los dos se atrevía a cruzar. Mark entró en ese momento, alegre e inconsciente, agradeciendo a Daniel por quedarse para ayudar. Daniel sonrió, enmascarando todo con un solo asentimiento, y se fue poco después. Esa noche, Emily yacía despierta en la cama, mirando al techo, mientras Mark dormía pacíficamente a su lado. Repitió las palabras de Daniel
una y otra vez. Cada repetición se retorcía más profundamente en su pecho. ¿Habrían sido diferentes las cosas? Ella susurró en la oscuridad. El dolor de saber la respuesta y nunca poder decirla fue casi insoportable en los días siguientes. Emily se esforzó más que nunca por actuar con normalidad. Cocinaba la cena, se reía de los chistes de Mark y mantenía sus manos ocupadas con pequeñas tareas. Pero por mucho que lo intentara, no pudo silenciar el eco de la pregunta de Daniel. Cada vez que él se acercaba, ella notaba la distancia que mantenía. Seguía sonriendo, todavía hablaba amablemente, pero ahora había cierta moderación en sus modales, como si él también hubiera construido un muro a su alrededor. Y sin embargo, el vínculo tácito entre ellos solo se hizo más fuerte en ese silencio. Una tarde, Mark tuvo que trabajar hasta tarde otra vez, y Daniel pasó a devolver una escalera prestada. Emily abrió la puerta, y el corazón le dio un vuelco a su pesar. Permaneció allí, con la escalera en equilibrio en sus manos, y expresión tranquila. Intercambiaron una pequeña charla educada y cuidadosa. Pero debajo de cada palabra yacía el recuerdo de esa noche en la cocina. Emily sintió que la presionaba. La verdad que ninguno de los dos podía reconocer. Cuando Daniel finalmente se fue, Emily cerró la puerta y se apoyó contra ella, con los ojos escocidos por las lágrimas no derramadas. Entonces supo que había llegado a un punto sin retorno. Nunca podría confesar lo que sentía, pero también sabía que nunca podría borrarlo. El corazón no es leal a la razón. No elige sabiamente, ni siempre honra sus votos. El corazón de Emily la había traicionado, incluso cuando se aferraba a su matrimonio con manos firmes. Amaba a su marido, sí, pero en los rincones tranquilos de su alma había otra verdad que no podía negar. Esa noche se había enamorado de Daniel. Mientras observaba a Mark quedarse dormido, se dio cuenta de que el amor puede ser complicado. No siempre es una historia, una persona, un camino. A veces el amor echa raíces donde no debería. A veces vive en silencio, en robo, miradas, en las preguntas que nunca serán respondidas. Punto. Emily se volvió hacia la ventana, miró las estrellas y susurró para sí las palabras que nunca diría en voz alta, si las cosas hubieran sido diferentes. Daniel, habría sido tú. Pero las cosas no eran diferentes, y sabía que nunca podrían serlo. Los años pasaron como las páginas de un libro. El matrimonio de Emily y Mark continuó siendo estable y confiable, basado en rutinas que rara vez cambiaban. Cumpleaños, aniversarios, vacaciones e innumerables veladas tranquilas iban y venían. Desde fuera, su vida parecía completa, pero dentro del corazón de Emily vivía un secreto que había guardado durante tanto tiempo que se había convertido en parte de ella. Daniel permaneció cerca, siempre presente en las reuniones familiares, siempre al lado de Mark, siempre parte del círculo. Nunca se extralimitó, nunca dio motivos para sospechar. Él era el amigo leal, el hombre que aparecía cuando era necesario, el que se integraba tan fácilmente en sus vidas. Y sin embargo, cada vez que sus ojos se encontraban con los de Emily, ella sentía el peso de todo lo no dicho. Ella aprendió a vivir con eso. Algunos días era más fácil, casi olvidado, como una leve cicatriz que no notas hasta que la luz la ilumina correctamente. Otros días era insoportable. Un huevo apagado que le recordaba lo que nunca podría ser. Enterró sus sentimientos profundamente. Se dijo a sí misma que eran inofensivos. Se dijo a sí misma que era lo suficientemente fuerte como para soportarlos en silencio. Pero el silencio es pesado, y nunca desaparece del todo. En su 20º aniversario de bodas,
Mark organizó una pequeña celebración en su casa. Amigos y familiares llenaron las habitaciones. Las risas surgieron en oleadas. Los vasos tintinearon al brindar. Emily se movió entre la multitud con gracia, sonriendo, agradeciendo a los invitados y manteniendo viva la noche con calidez. Llevaba el vestido que Mark le había comprado, azul suave que brillaba bajo las luces. Punto. A medida que avanzaba la noche, sus ojos recorrieron la habitación. Hombre, ahí estaba. Daniel, de pie en silencio cerca de la parte de atrás, con un vaso en la mano, su expresión tranquila, pero su mirada firme. Cuando sus miradas se encontraron, Emily sintió el mismo tirón que había sentido años atrás, la primera vez que le abrió la puerta. Nada había cambiado, no precisamente. Se disculpó del grupo que la rodeaba y caminó hacia la cocina para recuperar el aliento. Un momento después, Daniel lo siguió y dejó su vaso sobre el mostrador. Permanecieron juntos bajo la suave luz. El murmullo de voces desde la otra habitación, amortiguado como música distante. «Felicitaciones», dijo suavemente. Su voz era cálida, pero había algo en ella, algo tierno, algo comedido. «Gracias», respondió Emily, jugueteando con las manos con el borde del mostrador. Ella quería decir más, quería preguntarle por qué la miraba de esa manera. Quería decirle lo que vivía en su interior, su corazón, pero no lo hizo. No pudo. Permanecieron en silencio por un momento, el peso de los años presionándolos entre ellos. Daniel finalmente sonrió, esa pequeña sonrisa familiar que siempre la había destrozado. «Has construido una buena vida, Emily. Deberías estar orgullosa». Se le hizo un nudo en la garganta. «Sí», susurró. Aunque la palabra parecía frágil, los sonidos de la risa los hicieron retroceder. Y Daniel volvió a tomar su vaso. Él asintió una vez, un adiós silencioso, y salió de la cocina, mezclándose con la multitud. Emily se quedó atrás por un momento, estudiándose a sí misma, antes de regresar a su papel de anfitriona, esposa y socia. Esa noche, cuando la casa estaba en silencio, y los invitados se habían ido, Emily se sentó sola junto a la ventana, mientras Mark ordenaba los últimos platos. Observó las estrellas, las mismas estrellas a las que le había susurrado sus secretos 2 años atrás, y pensó en la vida que había vivido. No estuvo mal. Fue estable, amable, lleno de momentos de consuelo. Pero en su corazón sabía que había otro camino. Uno que nunca sería caminado. Daniel había sido el amor que nunca fue suyo. No porque no lo sintiera. Ella sabía que él lo sabía. Pero debido a que algunos amores están limitados por las circunstancias, por la lealtad, por decisiones tomadas mucho antes de que el corazón se diera cuenta de lo que quería. Con el paso de los años, Emily llegó a comprender que no todas las historias de amor deben vivirse en voz alta. Algunos existen en silencio, moldeando el alma en silencio. Algunos viven en los espacios entre palabras, en las miradas a través de una habitación llena de gente, en la forma en que 2 manos casi se tocan, pero nunca lo hacen. Llevaba a Daniel en su corazón, no como una traición, sino como una verdad que nunca podría compartir. Y aunque le dolía, también le daba una prueba de que todavía podía sentir profundamente. Ese amor podía sorprenderla incluso cuando era imposible. A medida que pasaban los años, Emily crecía. Su cabello se volvía plateado, y sus pasos se hacían más lentos. Mark permaneció a su lado, firme como siempre. ¿Y Daniel? Daniel todavía estaba allí también, siempre cerca, siempre lo suficientemente cerca, como para recordarle lo que alguna vez anheló. En las noches tranquilas, cuando Emily recordaba su vida,
Se daba cuenta de que el amor se presenta de muchas formas. Con algunos amores te casas, con otros los pierdes, y con algunos amores los llevas en silencio para siempre, incluso si nunca fueron verdaderamente tuyos. Y Daniel era ese amor, el amor que nunca había sido suyo, pero que de todos modos había cambiado su vida.